La situación que en este momento se vive en el Catatumbo debe generar la indignación, el rechazo, pero además el apoyo también a estas comunidades por parte de todo el país. Y hay que dejar algo completamente claro aquí, y es que la oposición de nuestro país, la derecha y el uribismo han utilizado este tema, que por supuesto es bastante preocupante, que ha dejado ya miles de familias desplazadas en nuestro país, lo están utilizando para hacer campaña política, lo están utilizando descaradamente para mentir a través de las redes sociales, para mentir también en entrevistas, pero sobre todo para hacer ver mal al gobierno del presidente Gustavo Petro, como si este, que tomó posesión hace 2 años y un poco más, tuviera la culpa de todo lo que está sucediendo en este momento en el Catatumbo, allí en norte de Santander. Sin embargo, hay que dejar completamente claro que el presidente Gustavo Petro no tiene toda la culpa de lo que está sucediendo. Recordemos que incluso hace algunos días el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, indicó que se iban a suspender los diálogos de paz con este grupo guerrillero, con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, teniendo en cuenta que ellos hasta el momento no han demostrado que tengan en realidad un ánimo de paz, que quieran construir paz en nuestro país. Algo que hay que rescatar aquí completamente, y es que la oposición en ningún momento lo pensó. Es decir, a ellos solamente les gusta la bala, el plomo, la guerra, sin importar ni siquiera las víctimas que está dejando el conflicto en este momento, y también, por supuesto, los miles de desplazados. Esto, hay que decirlo, también es el rezago de gobiernos anteriores que con su ineptitud, pues por supuesto, dejaron varias cosas respecto a la guerra y al conflicto armado en nuestro país, que ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que solucionar. Quiero que antes de que empecemos recordando un poco de ese rezago que dejó el expresidente Iván Duque respecto al conflicto armado en el Catatumbo, también hay que mencionar que esta zona es una de las zonas más cocaleras de nuestro país, el norte de Santander, así que también incluso por eso se han dado disputas allí en esta zona de Colombia. Pero antes de irnos para allá y antes de mostrarles a ustedes cuáles fueron esas cosas que dejó el gobierno de Iván Duque anteriormente, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. En la parte de aquí abajo encuentran ustedes el botoncito de suscribirse. Los invitamos a todos, bienvenidos a que sigamos sumando a estos medios alternativos, pero sobre todo a que les sigamos llevando este tipo de información que por supuesto pues ustedes no van a ver en los medios tradicionales, y mucho menos va a hablar la oposición de esto. Así que invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, invitados igualmente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En todas aparecemos como Al Punto Colombia, en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en X. Así que invitados a que nos sigan también por allá, y por supuesto a que nos sigan también a través de nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior también, aquí a mi lado izquierdo inferior, va a aparecer la palabra ver más en la descripción del video. Da usted clic ahí, se despliegan los links y el primero corresponde a nuestro canal de WhatsApp, así que también los esperamos por allá. Quiero inmediatamente empezar con este trino de Iván Duque del 20 de abril del año 2018. En plena campaña presidencial, Iván Duque mencionaba lo siguiente: yo quiero ser el presidente que muestre victorias tempranas desde los primeros meses de gobierno, como devolverles la seguridad a Nariño y al Catatumbo, que hoy están tomados por los señores de la guerra. Numeral Duque con los héroes, es lo que menciona aquí Iván Duque. Algo que mencionar de este trino, ¿no? Él decía que desde los primeros meses del gobierno le iba a devolver la seguridad al Nariño y al Catatumbo, ¿no? Algo que por supuesto no hizo, pero que ahora sí la oposición se jacta y se les llena la boca diciendo que supuestamente el presidente Gustavo Petro había mencionado que en los 3 primeros meses de su gobierno iba, en este caso, pues a lograr consolidar un acuerdo de paz con el ELN. Algo que lastimosamente sí no ha sucedido, pero hay que rescatarle completamente a este gobierno y al presidente Gustavo Petro, que ha tenido todos los ánimos de paz, que ha tenido todos los ánimos de poder establecer un proyecto de paz, al menos con esta guerrilla del ELN. Algo que por supuesto no ha pensado ni pensó en este caso estos gobiernos de derecha. Ellos no pensaron en eso, pues porque ellos se lucran de esa guerra. Y hay que ser así, sinceros, y mencionarlo así tal cual es. Ellos, la derecha, también se lucran de esta guerra. Vean además lo que él decía:
Lo que se necesita en el Catatumbo, al igual que en Tumaco, es recuperar la autoridad. Quiero ser el presidente que le devuelva la seguridad a todos los colombianos. Y escuchen lo que él decía, por favor, en plena campaña presidencial. Yo creo que el tema del Catatumbo es muy elemental, es igual que lo que está ocurriendo en Tumaco, se necesita recuperar la autoridad. Yo quiero ser el presidente de la República que le devuelva la seguridad a esa región. Hay que acabar con la presencia de esos grupos armados ilegales. Hay que enfrentar el crecimiento de los cultivos ilícitos y hay que cortarle la conexión, en el caso del Catatumbo con el cartel de los Soles y en el caso de Tumaco con el cartel de Sinaloa. Pero como presidente asumiré el control de la seguridad en esa región. Eso era lo que decía Iván Duque en plena campaña presidencial, que iba a devolver la paz, que iba a devolver la seguridad, que supuestamente el Catatumbo iba a ser un territorio libre de guerrillas, pero pues ya vieron ustedes. Quiero mostrarles adicionalmente esto. Vean esta nota que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esta nota corresponde al pasado 3 de septiembre del año 2020, es decir, hace ya casi 5 años más o menos de esta nota. La voy a leer porque es importante que ustedes tengan en cuenta que en efecto lo que está sucediendo en este momento en el Catatumbo, allí en norte de Santander, no es culpa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este gobierno de izquierda y progresista lleva apenas 2 años y un poco más en el poder, lo que quiere decir que todos esos gobiernos de derecha, que todos esos gobiernos que ahora le hacen oposición al presidente Gustavo Petro son en realidad los culpables de esta guerra que en este momento está viviendo el Catatumbo. Son los responsables de que por muchísimos años, por muchísimas décadas hayan olvidado a estos territorios. Y ahora, si quieren que el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues en este caso solucione todo esto en solo 2 años y medio. Vean esta nota. Alcaldesa de Tibú criticó la visita de Iván Duque al Catatumbo en el año 2020. Corina Durán denunció la poca destinación de recursos a este municipio afectado por la violencia. Luego del ataque armado que se cobró la vida de 4 militares el lunes pasado en el Catatumbo, el gobierno nacional decidió visitar este jueves el municipio de Tibú para atender la delicada situación de orden público y hacer seguimiento a proyectos sociales en la región. Sin embargo, la visita del jefe de Estado fue criticada por la alcaldesa de Tibú, Corina Durán, quien reprochó el préstamo otorgado por el presidente a la aerolínea Avianca y denunció la poca destinación de recursos a municipios del Catatumbo norte de Santander. La funcionaria alertó de la difícil situación sanitaria y el escaso número de camas de UCI que padece el municipio, el cual no cuenta con un hospital de segundo nivel de complejidad. Abro comillas, ¿estará el presidente Iván Duque en Tibú? Mi pregunta es, señor presidente, ¿viene a prestarnos plata para comprar ventiladores o camas de UCI para la S Regional Norte o viene a hablar de seguridad? Porque la realidad que estamos viviendo es otra, fue lo que expresó la alcaldesa. Mientras tanto, el presidente Iván Duque arribó al mediodía de este jueves a Tibú. El mandatario indicó que junto a la cúpula de las fuerzas militares y la Policía Nacional evaluará estrategias para contrarrestar la criminalidad en el Catatumbo. Vean esto, quiero finalizar con este fragmento. Aunque el jefe de Estado destacó una reducción del 29.9% de homicidios en norte de Santander, estas cifras contrastan con las masacres y desplazamientos masivos registrados en los últimos meses en esa región. Los mandatarios locales se mostraron herméticos ante las nuevas medidas e insisten en reclamarle al gobierno nacional planes de sustitución de cultivos y atención social para la región. Es decir, desde el gobierno de Iván Duque se ha mostrado ausencia, se ha mostrado abandono, se ha mostrado absolutamente de todo, menos cuidado y por supuesto integrar soluciones de paz a este conflicto armado que ahora se está viendo esos rezagos de gobiernos anteriores. Sin embargo, pues resulta que también hay personas de la oposición, personas que pertenecen al Partido del Centro Democrático, que pues no han dudado, por supuesto, en hacer política respecto a lo que en este momento sucede allí en el Catatumbo. Una de esas personas es Daniel Briceño. Él es concejal del Partido del Centro Democrático en la ciudad de Bogotá, que pues parece que por Bogotá no trabaja ni un pelo, y recientemente a través de su cuenta de X escribió:
Los grandes responsables de la situación del Catatumbo son Petro, su cobarde ministro de Defensa, y su fracasada paz total, en la que fortalecieron delincuentes, arrodillaron al Estado, nombraron gestores de paz a sanguinarios delincuentes y en la que entregaron al territorio, es lo que menciona Daniel Briceño. Ya leímos una nota anterior, ¿no? En donde queda completamente claro que este conflicto es un rezago de esos gobiernos de derecha y que el gobierno del presidente Gustavo Petro hizo lo que pudo para poder establecer en efecto esa paz total con los diálogos de paz con ese grupo armado al margen de la ley, con el ELN. No se pudo. El presidente ahora, ¿qué está haciendo? Salvaguardando la vida de las personas en el Catatumbo. Adicionalmente, pues dándoles toda la seguridad a las personas que todavía continúan allí en este territorio, pero sobre todo ayudando a que estas personas puedan ser trasladadas a otros lugares. Recordemos que a este momento hay miles de personas desplazadas que han llegado a Cúcuta, a Ocaña e incluso a Venezuela. Alejo Vergel, que pertenece a ese nichito, le escribió y le respondió lo siguiente: un concejal de Bogotá quiere cambiar lo que yo viví en norte de Santander y el Catatumbo toda mi vida. Bombas, muertos, desplazados, guerra, paramilitares, guerrillas, combates. Yendo a la universidad me encontraba con todo eso y lo normalizamos. Este man no puede insinuar o asegurar que los problemas aparecieron el 7 de agosto del 2022. Esos cuentos se los meterán a los rolos uribistas. Ahora bien, exigirle a Petro que cambie las realidades del Catatumbo porque es el presidente es otra cosa y es lo correcto, completamente de acuerdo. Hay que también exigirle, por supuesto, a este gobierno, a este presidente, al presidente Gustavo Petro, pues que tome acciones respecto a lo que está sucediendo actualmente. Pero pues culparlo de que supuestamente lo que se está viviendo en este momento en el Catatumbo es culpa del presidente Gustavo Petro es una completa mentira. Ya lo vimos, ya lo leímos. Observen además ustedes lo que el presidente mencionó y ese pronunciamiento frente a la situación en el Catatumbo. ¿Qué fue lo que habló el presidente? Quiero que ustedes observen por favor esto que mencionó recientemente y que publicó aquí la presidencia de Colombia. Vamos a escuchar por favor al presidente en medio de una alocución que dio allí en uno de estos eventos recientes que dio. Vean esto por favor. Lo que estamos viendo entonces es un cuerpo armado dominado por la codicia, alejado de su discurso fundacional, alejado de sus fundadores como el padre Camilo Torres Restrepo y en otra fase completamente diferente en la que no nos podemos equivocar. Están al servicio de otra cosa, no solo de su codicia personal que los hace matar para eliminar lo que creen ellos son los obstáculos para su codicia. Pueden ser otros codiciosos, indudablemente, porque lo que hemos visto es guerra entre ese tipo de grupos. La mayor parte de los muertos sale de ahí. Hablar de un conflicto armado en Colombia nos toca explicarlo, porque ya no es la guerra entre un grupo y el Estado, casi no hay acciones contra el Estado, muy de vez en vez, sino que es la guerra entre grupos. Y entonces la guerra entre grupos es alrededor de ¿qué? No es del Estado, no vienen para acá. Es alrededor del territorio, del cultivo, en este caso puede ser otra economía. Y se matan por ello, es decir, se matan por codicia. Y entonces ya no son 10 personas, un desaparecido por aquí que cae en la guerra entre Estado e insurgencia, sino decenas de personas que pueden matar en una sola noche para limpiar el territorio de lo que consideran sus enemigos, que no es el Estado propiamente. Si el Estado no los molesta, allí quedan, sino sus enemigos son los que se atraviesan en quitarles la ganancia para apropiárselo ellos o por cualquier otra razón, y matan. La codicia los hace matar en masa, se convierten en señores de la guerra y asesinos en masa. Y allá pues digamos la posición del Estado. La posición del Estado puede ser: déjenlos pelear y se matan. Pero terminaremos en unos hechos peores, porque esa codicia es comprable.
y puede ser comprable por alguien extranjero, bajo otro tipo de lógica, que puede hacer de Colombia simplemente un objeto de uso. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro, además quien también desmintió a la oposición contundentemente a través de su cuenta de X, en donde pues recordemos que el presidente en los últimos días indicó que el país iba a entrar en un estado de conmoción interior. Estado de conmoción interior que por supuesto utilizó la oposición para mentir y para decir muchísimas barbaridades, entre esas que supuestamente no iban a haber elecciones en el año 2026. Vean ustedes lo que el presidente les dijo. Él escribió: quienes desde la oposición creen que la conmoción interior solo es para reelegirme o cobrar los impuestos que no permitió el Congreso en la ley de financiamiento, y no es cierto. Hay que decir que si bien el hundimiento de la ley de financiamiento ejercida por Efraín Cepeda y sus amigos de los giros telemáticos de Suerte y Azar debilitó el Estado y ayudó en su estrategia al ELN, nosotros no reviviremos la ley de financiamiento sin el Congreso. El decreto de conmoción interior no es solo para financiar unas actividades en el Catatumbo, sino para defender la soberanía nacional amenazada desde el Catatumbo y el Arauca. Las acciones del ELN no son acciones que se deben solamente al conflicto armado interno, es una estrategia mortal que pone en peligro la soberanía nacional. El poder actual del ELN no es conseguido internamente. El debilitamiento del ELN y el empoderamiento de la población del Catatumbo es esencial para mantener nuestra soberanía, fue lo que mencionó allí el presidente Gustavo Petro. Como siempre, la oposición de este país mintiendo. Sin embargo, el presidente no fue el único. Humberto de la Calle también se pronunció y dijo: señores de la oposición, claro que el gobierno ha cometido errores, pero estamos en presencia de una catástrofe humanitaria. El descontrol territorial ahora es un tema de soberanía. No puede ser buena la conmoción para los suyos, pero si es Petro el gobernante, entonces se paraliza la Constitución ante la emergencia. No se puede decir a la vez que esto es extraordinariamente grave, pero que solo se utilicen normas ordinarias de policía. Esta es una verdadera conmoción nacional que debe examinarse con sentido de nación y de grandeza. Obviamente corresponde al Congreso y a la Corte frenar posibles desafueros y examinar la necesidad de esas hipotéticas normas que aún no conocemos, es lo que menciona allí Humberto de la Calle a través de su cuenta de X. Contundentes, desmintiendo a la oposición, desmintiendo todo este tipo de narrativas completamente falsas que claramente las están utilizando también en miras a las elecciones del año 2026. 2025 es un año preelectoral y en el que tenemos que estar preparados para absolutamente todo. Antes de finalizar este video, dejarles a ustedes también estas noticias, dejarles a ustedes también estos videos y estas fotografías que muestran en realidad la presencia que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro en estas zonas afectadas allí en el Catatumbo. La presidencia recientemente escribió: el gobierno garantiza el control territorial en el Catatumbo. Luego de los hechos de violencia en la región que están afectando a la población, la fuerza pública ha llegado a zonas estratégicas, reforzando las acciones operativas para garantizar la seguridad de las comunidades. Más de 400 hombres del ejército refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales. Es lo que escribe allí la presidencia de la República. Observen ustedes esto, por favor. Ahí pueden ver ustedes varias personas del ejército llegando a diferentes zonas para reforzar la seguridad. El presidente Gustavo Petro incluso también ha mencionado que lo que se busca es primero salvaguardar la vida de las personas en el Catatumbo, que la población civil está primero antes que nada, y el presidente lo ha mencionado. Han llegado también miles de ayudas humanitarias, también en este caso han llegado ayudas a los territorios a los cuales en este caso se están desplazando los pobladores, a Cúcuta, Ocaña y también a Venezuela están llegando esas ayudas humanitarias de las personas que han sido desplazadas en este momento por el conflicto armado.
No quiero irme sin antes leerles a ustedes este trino de esta usuaria de X que escribió: ojalá algún día toda la gente de Colombia pueda vivir en paz, que nadie se tenga que ir de su tierra por guerras que no tienen que ver con ellos, que ningún niño conozca el sonido de una bala. Lo que está pasando en el Catatumbo es imperdonable. Así es, completamente de acuerdo con esta usuaria de X. Y por supuesto, esperemos que todo lo que en este momento está sucediendo se restablezca completamente el orden, que estas familias puedan regresar a sus hogares, que el gobierno nacional, por supuesto, también les preste todas las garantías y de seguridad. Así que, como siempre, invitados a que comenten aquí abajito qué piensan ustedes respecto a esto que está sucediendo en el Catatumbo, también a lo que está mencionando la oposición. Se están valiendo de la forma más infame de esta guerra y del conflicto allí en el norte de Santander para hacer política, sin recordar que el gobierno de Iván Duque también había mencionado que supuestamente en los primeros meses de su gobierno iba a recobrar la paz y la seguridad en este territorio. Así que los leo a todos, también invitados a que compartan este video, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a que comenten, pero sobre todo a que compartan esta información para visibilizar lo que está sucediendo en el Catatumbo, pero sobre todo para visibilizar las acciones que el presidente Gustavo Petro está llevando a estas zonas. A todos, muchísimas gracias. Como siempre, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.